Bueno, ahora vamos a compartir las generalidades de la obligación tributaria. Para empezar vemos aquí en la pantalla el cuadro base de la jerarquía jurídica de Colombia. Esto muestra una jerarquía, no quiere decir que el uno dependa del otro, como el organigrama de jerarquía de una empresa, sino que son los escalones de un proceso tributario, hasta dónde, en qué instancias va pasando. Entonces, si lo vemos de abajo, parte de la jurisdicción ordinaria, o sea, los juzgados normales que siempre conocemos y que ellos están regidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. A él pertenecen toda la parte de los jueces, ¿sí? Entonces un proceso penal, civil, tributario, empieza a un nivel de juzgado ordinario, ¿sí? Y el ente acusador en Colombia es la Fiscalía General. La Fiscalía es la que investiga y acusa, es la que tiene el deber de investigar y acusar. Hacia arriba, ya surtido ese proceso base que le da inicio a un proceso donde la Fiscalía acusa y se presenta el proceso ante un juez, hay otro nivel que es el nivel de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí? Allí es donde está el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene diferentes salas de acuerdo a lo que se esté en proceso. Por ejemplo, para la cuestión de los tributos existe la sala sexta, que es la que se encarga de la parte de los tributos, ¿sí? El Consejo de Estado hace parte de los procesos jurídicos y a su vez también acompaña al Ejecutivo, al presidente y sus ministros en cuanto a orientaciones muy especializadas. Entonces allí, cuando a nivel de juzgado administrativo, en la jurisdicción ordinaria, cuando se agota ese proceso en un juzgado administrativo, la parte tributaria pasa a la sala sexta del Consejo de Estado, ¿ya? Y ahí vemos también que hay una jurisdicción especial, que está la jurisdicción de indígenas, y también en este momento está la jurisdicción especial para la paz. Hacia arriba, cuando se agota ya esa vía, ese nivel de jerarquía jurídica, la última jerarquía es la jurisdicción constitucional, donde está la Corte Constitucional, y allí es donde también a nivel de una gran sala y eso tienen sus diferentes orden de acuerdo al proceso que se lleve, y llega allí a la Corte Constitucional. Entonces la última instancia en un proceso tributario llegaría a la Corte Constitucional. Allí ya es lo último en donde llega y se define todo, ¿sí? Porque si no hubo una forma de un acuerdo o una solución definitiva a nivel de un juzgado, pasó al Consejo de Estado. Si en el Consejo de Estado no se presentó tampoco una solución, llega a la Corte Constitucional. Listo. Seguido, vemos acá los niveles de un proceso tributario, parte de lo que ya les compartía. Un proceso tributario se da porque pues el contribuyente, la empresa, la persona natural incurrió en alguna falta, omitió algo, no pagó, no presentó los deberes de lo que le corresponde. Entonces la DIAN le hace una solicitud, le envía un escrito donde le solicita la información, se llaman requerimientos. Hay requerimientos ordinarios y requerimientos especiales. Entonces, y el contribuyente o la persona tiene un plazo para responder eso. Si no es satisfactorio, la DIAN le inicia un proceso, eso se llama la vía administrativa, donde es con el contribuyente. El contribuyente allí, el representante legal, o puede autorizar a que alguien se haga cargo de atender las solicitudes de la DIAN, y allí la DIAN determina liquidar una sanción.
Si eso no es aceptado por el contribuyente o la persona, ya tiene que buscar el apoyo de un abogado y pasar a la vía de un juzgado administrativo. Entonces ya toca con abogado, porque ya se vuelve algo muy especializado, se tiene una jerga, un vocabulario muy especial, unos procedimientos de protocolo muy especiales para los procesos, y allí ya debe ser con abogado. A esa instancia ya debe ser una empresa o una persona que definitivamente está muy segura de que la DIAN no tiene la razón o no está bien, y que tiene suficientes recursos económicos para sostener un proceso de ese nivel, porque eso es costoso, ¿sí? De ahí hacia arriba. Ya si en el juzgado, a nivel del juzgado, no se llegó tampoco a un acuerdo, pasa al Consejo de Estado, a la Sala Sexta, ellos también definen, dan una sentencia, un fallo. Si el abogado y la empresa o la persona no están de acuerdo, también interponen un recurso hasta llegar a la Corte Constitucional y que allá se defina todo. Esa sería la jerarquía de un proceso tributario. Las obligaciones tributarias. La obligación tributaria se divide en dos elementos fundamentales, que es la obligación sustancial y la obligación formal o accesoria. La sustancial el objetivo de los tributos y de los impuestos es pagar. Sí, o sea, la esencia de un impuesto desde un inicio lo vemos para ayudar a financiar el Estado, es pagar, que entre el dinero. Y junto a eso van involucradas unas obligaciones accesorias que llevan involucradas una serie de normas y procedimientos de entregar información, de unos formularios, unas fechas. Toda esa es la parte accesoria o formal. Ahora, de acuerdo al material que vemos que hay el DUR tributario o el estatuto tributario. El DUR tributario que fue acogido respondiendo a normas internacionales, a estándares internacionales que hoy se aplican para todo. Entonces se buscó reunir todas las normas tributarias en una sola. Entonces, si vemos en el artículo 111, nos habla de que la obligación de dar, hacer y no hacer, del poder de imposición del Estado, surge de la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ya vimos que los ciudadanos estamos obligados a contribuir a la financiación del Estado y nos dan obligaciones de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ellas se originan cuando se realizan los correspondientes presupuestos previstos en la ley o en los reglamentos según el caso como generadores de las mismas. O sea, la obligación de pagar un impuesto se inicia, nace cuando se realiza el hecho generador, que en el impuesto a la renta es la obtención del aumento del patrimonio, la obtención de ganancias, de utilidades, ¿sí? En el IVA, la compra de un bien y servicio. Así sucesivamente en los diferentes impuestos tienen su hecho generador. El artículo 112 del DUR nos dice: los contribuyentes o responsables son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos responsables de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. ¿Sí? La obligación de pagar la realizan los sujetos que realizan el hecho generador. Y si vamos al estatuto tributario, que nació el 30 de marzo de 1989 mediante el decreto 624, nos dice en su artículo primero: origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Ahora bien, el artículo 571 del Estatuto Tributario, entramos a hablar ya del Estatuto Tributario, dice: obligados a cumplir los deberes formales. Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de estos por el administrador del respectivo patrimonio. Y entonces nos muestra que hay una norma tributaria que dice que los contribuyentes responsables de los impuestos deben cumplir con unos deberes que dan las normas, las leyes, ¿cierto? Eso, y so pena de que no se cumplan, pues hay unas sanciones. Y vemos acá parte de ello. En el artículo 572 dice: representantes que deben cumplir deberes formales.
Deben cumplir los deberes formales de sus representados sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, los representantes. Ahí al leerlo se puede verificar. Un representante legal, o sea, un administrador, un gerente de una organización, si no cumple, aparte de que la empresa tiene sanciones, él puede llegar también a tener que responder solidariamente por lo que dejó u omitió. Las obligaciones formales en materia tributaria. Entonces, las obligaciones tributarias nacen al momento de facturar, ¿ya? Entonces, vemos acá en el artículo 615 del Estatuto Tributario la obligación de facturar. Ahora, en el artículo 773 y artículo 19, 773 del Estatuto Tributario, 19 del Código de Comercio nos habla de la obligación de llevar contabilidad, de contabilizar los hechos económicos de una organización. En el artículo 574 nos habla de la obligación de liquidar y declarar los impuestos. Sí, hay que armar los hechos que dieron lugar a impuestos en determinado periodo, liquidar, pagar y declarar en los formularios establecidos, en los procedimientos que se hayan establecido. Informar. Ahora vemos en el artículo 633 y 651 del Estatuto Tributario el deber de informar a la administración tributaria los hechos y las bases de donde se generaron los impuestos, con quienes se presentaron las transacciones económicas, a quienes les vendí, a quienes les compré, cuáles fueron mis colaboradores, los empleados, los funcionarios, la información de lo que se les pagó. Todo se va en esa información de una manera resumida pero muy concreta. Certificar, hay que certificar los impuestos que se hayan retenido y retener. La retención, recordemos que es un mecanismo de recaudo anticipado. Esto lo vemos en el artículo 368 del Estatuto Tributario. Y todo esto gira, el centro de todo, vemos lo que arrancamos desde el inicio, nace del artículo 1 del Estatuto Tributario, el deber de pagar. Alrededor del pago del tributo, todas las obligaciones base o en resumen que podemos ver ahí en la presentación. Vamos al DUR tributario, que para tener en cuenta nació con el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, obedeciendo estándares internacionales como les comentaba, y aquí vemos el resumen de las principales divisiones del Estatuto Tributario. Se divide en 3 grandes libros. El libro primero es el que recoge la gran mayoría. Habla del impuesto sobre la renta y complementarios de ganancias ocasionales, precios de transferencia, retención en la fuente, IVA, retención en la fuente de impuesto al consumo, impuesto de timbre nacional, gravamen financiero, el CRE que fue suspendido, el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, el procedimiento tributario, las normas internacionales de información financiera y otras disposiciones. El libro 2 nos habla del reglamento de impuestos del orden territorial, ya a nivel no nacional, sino a nivel territorial. O sea, los impuestos departamentales y municipales. Y el libro 3 ya es algo de disposiciones comunes, algo muy general, muy sencillo. Vamos ahora a ver el Estatuto Tributario que, como lo habíamos visto, nació con el decreto 624 del 30 de marzo de 1989 y está dividido en 8 libros hoy día. El libro primero que nos habla del impuesto de renta y complementarios, el libro 2 que habla de retención en la fuente, el libro 3 que contiene lo que es el impuesto sobre las ventas o IVA, el libro 4 impuesto de timbre, el libro 5 procedimiento tributario, el libro 6 gravamen financiero, el libro 7 entidades controladas del exterior y el libro 8 impuesto unificado bajo el régimen simple. Cada uno de ellos, especialmente el libro primero, impuesto a la renta, tiene otra serie de divisiones internas, una estructura organizada, ¿sí? Y el libro quinto, procedimiento tributario, es el que habla todo lo que las facultades de la administración de la DIAN,
ellos se deben regir estrictamente a lo que está allí ceñido, y es lo que tienen los derechos que ellos tienen y sus obligaciones para poder hacer su función. Allí está toda la parte de sanciones, multas, el procedimiento, la forma como ellos deben realizar los procesos para requerir a un contribuyente, solicitarles pruebas y determinar una sanción. Las características de los impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, un impuesto tiene su origen en la ley, define los sujetos, hechos, bases gravables, tarifas, su deber es o imposición es general y obligatorio, no hay contraprestación, pero sí, la contraprestación diríamos que es el beneficio de la inversión social que haga el Estado en vías, salud, educación, vivienda, en ese tipo de seguridad. La relación viene es una cuestión política, ¿cierto? Porque cada dirigente trae sus nuevas reformas, el que lo administra. Una tasa por servicios, actos administrativos para recuperación de costo. No hay obligación, se cobra si hay acto del ciudadano por el servicio. Económica. Entonces, por ejemplo, está la tasa bomberil, hay otras tasas que de acuerdo a lo que usted realice, a la actividad que realice, le puede estar generando una obligación de contribuir a determinado gremio por determinado hecho. Contribuciones. La ley establece métodos y sistemas de tarifas, administración fija y valores. Puede ser obligatoria o por actuación de ciudadanos, por el beneficio recibido. Es una relación económica. Entonces, en contribuciones podemos ver las contribuciones a algunos gremios económicos, por ejemplo, las entidades vigiladas por las superintendencias, muchas veces algunas tienen que darle una pequeña contribución a esas entidades para ayudas de su sostenimiento. Y los aportes parafiscales. Los aportes parafiscales también son de ley, son obligatorios y tienen una contraprestación directa, no existe indirecta en seguridad social. Es política y económica. Recordemos que los parafiscales son ICBF, SENA, ellos son parafiscales. La caja de compensación. Algunos impuestos en Colombia: sobre la propiedad territorial, que es el impuesto predial, sobre el patrimonio, sobre el consumo de ventas y valor agregado, el IVA, sobre la renta, el impuesto a la renta y complementarios, sobre las actividades, que es el impuesto de industria y comercio, sobre los actos de transferencia que aplican sobre los vinculados económicos de grandes grupos empresariales o multinacionales. La clasificación de los impuestos. Los impuestos se dividen en dos grandes grupos, directos e indirectos. Los directos gravan directamente al contribuyente, a la persona que recibe el ingreso. El más sobresaliente es el impuesto a la renta, porque lo grava directamente usted. Usted es el que directamente debe responder por el tributo ante la administración tributaria. A usted directamente le piden cuentas y usted mismo lo debe pagar y entregar la información que deba entregar. Los impuestos indirectos se recaudan a través de intermediarios, comerciantes, industriales, importadoras, pero los paga el consumidor final, como sucede con el IVA. El IVA es una cadena. El IVA en realidad lo viene a pagar el que compra el aceite, la olla, el vestuario, los muebles, la moto, el carro. Ese consumidor final es el que lo paga. ¿Quién se lo cobra? La empresa. Las empresas lo cobran, o las mismas empresas también cuando adquieren bienes y servicios. ¿Y a quiénes le trasladan el dinero? A la DIAN. El principal intermediario que hay entre las personas, el consumidor final y la DIAN son las empresas. Ellas son las que deben entregarle la información que corresponda y el pago. Recordemos el artículo 338 de la Constitución Política, nos habla de los elementos de los impuestos. El hecho generador, que para el caso del impuesto a la renta es el aumento patrimonial o obtención de utilidades. El sujeto activo
la administración tributaria o la DIAN, el sujeto pasivo, el contribuyente sobre quien recae ese aumento patrimonial o de utilidad, la empresa, la persona, la base, el valor que obtuvo de ganancia o de aumento patrimonial, y la tarifa que le corresponda, 33% o la que le corresponda a la persona. En cuanto al IVA, el hecho generador sería la compra del bien o servicio. El sujeto activo, ¿quién es? Ahí el sujeto activo final es la DIAN, pero hay un intermedio que es la empresa que recauda, ¿sí? El sujeto pasivo, el consumidor final. La base, el valor de la compra. Si como se hizo una compra de 1 millón de pesos, esa es la base, y sobre esa base se aplica una tarifa del 19%, que hoy día el IVA es por regla general del 19%.